Muy buenas noches y bienvenidos a Así Somos. ¿Qué tal? Bien. Mira, es que bien. Ya no sé qué decir cuando parto. Gracias por preguntar. Lo bien bueno todo que mejor preguntes. un poquito que sea. Sí, es verdad. Yo creo que hoy podría día- decir, vamos a la información y fin. Al tiro. No. Ya, entonces voy a hacerle caso a Lama, ¿ya? No, lo corté, vamos no con la quita lo información. Toma. Pero hoy día además nos vamos a ir al mundo entero porque hay fenómenos naturales que no dejan de sorprendernos. Por ejemplo, este terremoto 6.4 en Albania a nadie dejó impávido, digamos. Todo el mundo se sorprendió porque no es un país que tenga terremotos, no sé Para si nada. tendrán protocolo de terremotos, cómo enfrentar este tipo de situaciones. De la misma forma, diversas tormentas que están afectando a muchos países del mundo. Todo esto, Salfate, lo vamos a revisar contigo. A ver, cabe siempre la pena repasar el hecho de que no conviene, no sería correcto hacer un comparativo respecto a las magnitudes sísmicas entre cualquier país y Chile. Sí. ¿Qué hago referencia con esto? Que cualquier medición sismológica telúrica allá afuera nos va a aparecer un número más pequeño en términos de lo que sucede con la ciudadanía si es que hubiese pasado acá. Claro. 6,4 es lo que dice la pantalla y aquí Uno dice, gana portada, pero no pasa Hay movimiento, a mayores. digamos, Exacto. Simplemente tratando de hacer una proyección sobre la experiencia que nosotros acá hemos vivido. Cuando vemos un 6,4 en Albania, podríamos por lo menos decir un 8. Sí, claro. Porque las consecuencias de lo que ahí ocurrió son similares en Chile cuando hay un sismo de magnitud 8. Tenemos titular, señor director, cuando quiera, y por supuesto tenemos las últimas imágenes que nos han llegado. Sismo en Albania, se ubican más o menos, ¿no? Como el noreste de Kosovo, Sí. como frente a Italia, cruzando el mar y todo. El terremoto más fuerte en décadas en el país deja más de una decena de muertos. No. Los heridos van en más de 700, para que ustedes vayan entendiendo. Mucha gente sepultada en edificios Qué pena. que en un catástrofe final van a entender de cuántas personas están realmente extraviadas, y la mejor suposición es que están todavía quizás enterrados bajo los techos de sus casas o de los edificios donde estaban Ahora- viviendo. ahora- Esto pasó el martes 26. Ahora, respecto a la... Porque tú dices, claro, se han caído muchos edificios, los que quedaron en pie, posiblemente con fallas estructurales. Claro. Que La no gran que mayoría. no van a tener que revisar completamente si son lugares habitables. Claro. Porque... Eso es en Chile. En otra parte no sé cómo lo hará. Es que me parece que... ¿Recuerdas cuando vimos el terremoto, uno que hubo en México? Sí. Y que muchos edificios que eran bastante antiguos, que no cumplían con las normas actuales Exacto. que requiere antisísmica, en el fondo, también terminaron cayendo después del terremoto, días posteriores. Entonces, Siendo tan sísmico México como exacto, Chile. entonces me más o parece menos. que hay una cosa ahí a tomar en cuenta, y también me parece que tiene que haber un protocolo internacional respecto al tema de los sismos. Recuerdo que Alejandro Ayun, si no me equivoco, dijo en este programa, creo que la proyección de este año 2019, de que iba a temblar en lugares donde nunca tiembla. Este es el caso. Venezuela también fue el caso. Sin lugar a dudas. No recuerdo, hay un par más, seguramente. Entonces creo que, de verdad, más allá de que haya lugares que sean más sísmicos que otros, más allá que haya lugares que, como Japón, que cuando hay un movimiento sísmico puede terminar habiendo problemas con el mar. Me parece que es necesario que haya protocolos que sean iguales para todos, porque finalmente el cambio de las placas tectónicas y también cómo han ido provocándose distintas fallas por los mismos temblores y por los mismos movimientos, va a hacer que donde temblaba antes fuerte, posiblemente se va a ir moviendo hacia otro lugar. ¿Sabes qué? Tiene un buen punto. El problema es que incluso, al igual como en muchos países, Chile espero que no, pero por ahí algunos sospechan y han anunciado que así funciona, es que las leyes arquitectónicas, además de ser disposiciones gubernamentales, son al mismo tiempo una especie de parámetro municipal y un negocio de por medio. Entonces Claro. hay Claro. algunas cosas que a veces Sí. se colocan firmas con mucha rapidez y se hacen edificios que, siendo nuevos, por el último terremoto se cayeron y quedaron inservibles hasta el día de hoy. Pasó acá en Y nuestro otros país, antiguos tienes que toda la quedaron razón. parados, ¿cierto? En Estación Central hubo mucha gente que perdió la inversión por comprar el Nuevos, edificio en verde. verde. Sí, es verdad. Y cuando se iba a hacer la última entrega, el municipio rechazó porque no cumplía con las medidas mínimas de seguridad. Imagínate. Exactamente. Entonces, Oye, ahí está el mejor ejemplo. Sí, Exacto. ¿saben qué? Hay edificios incluso que están en el barrio alto, incluso ni siquiera en el... Me imagino cómo serán en otras comunas, que cuando los bomberos van a conectar las mangueras a veces no están bien ni las redes... La red húmeda. Absolutamente, Sí, tienes toda tienen la razón. problemas. La verdad. Entonces, es importante revisar y chequear esas cosas. Ahora, en estas imágenes, obviamente estamos hablando de un lugar que no es sísmico. Se ve cómo están colapsadas las estructuras. Y
Y obviamente yo creo que si es que realmente se está dando, como lo anunciaron, ¿no es cierto?, algunos expertos en todas las predicciones y todo eso, en la materia, de que hay un cambio de polos, por eso que está lloviendo donde jamás ha llovido, donde, o sea, estoy hablando de inundaciones, obviamente, el tema de los tornados, el tema de los terremotos. Entonces, lo que históricamente ocurría en cada sector, en cada lugar del mundo, hoy no es un precedente para lo que puede ocurrir. Claro, entonces hay que tomar, o sea, nosotros deberíamos estar preparados ahora para, no sé, cosas que aquí nunca han pasado, deberíamos tomar conciencia de qué empezar a hacer. No sé, tornado, esto, lo otro. Por lo mismo, porque estamos viendo que a nivel mundial están ocurriendo cosas en cada sector que no habían ocurrido nunca. Que la historia no las avala. Entonces, y se está estableciendo como normalidad. Sí. Exactamente. Tal cual. Mira, los invito a ver un mapa que es donde efectivamente esto ocurrió. Esto es 34 kilómetros al norte de la capital de Albania. Esto es en Tirana. Ahí lo estamos viendo. Como les digo, fue un 6.4 en la escala de Richter. Vuelvo a insistir que un 6.4 en la gran mayoría de países del mundo es tremendamente destructivo. Insisto, esto es cercano a la costa, pero no fue en la costa. Sí, por un lado puede ser mejor, porque podría haber sido mucho peor en caso de generar un tsunami. Marejadas se provocan. Marejadas se provocan por lo general, aún estando muy bien cerca de la costa. El número relativamente preciso hasta ahora es de 750 heridos y 40 fallecidos. Son 40 las personas muertas. Se estima que puede aumentar ese número, como porque pueden ver la cantidad de casas derrumbadas. Cabe suponer de que adentro. ¿Y por qué cabe suponer? Porque este terremoto fue en la madrugada. Así como eso te iba a preguntar, ¿a qué las hora 2:40 más o menos, cerca de las 3 de la madrugada. Que yo creo que es peor. Entonces estaban todos, digamos, en su lugar. Bueno, se discute mucho eso. Se discute mucho ese tema, porque en general hay mucha gente que plantea que idealmente, ojalá un movimiento sísmico te pille en las casas con tu familia, porque la situación que en otras circunstancias puede ser mucho más angustiante y se puede generar mucho más caos. Pero es una cuestión que Juan Andrés tiene razón. Se discute mucho el tema de la idoneidad de un horario para este tipo de movimientos. O sea, teniendo en cuenta que nunca es idóneo. Claro, creo exactamente. Que efectivamente, no sé por qué siento que en la noche todo se agranda. Si uno está enfermo, en la noche te da más fiebre, es como la oscuridad, más tedioso, claro. Todo es más complejo que en el día. Es una sensación mía. Ahora, a las 4 de la mañana es un horario eso es corregir, 4 de la mañana. 4 de la mañana en que todos están durmiendo. Exacto. Absolutamente. Día laboral, además, martes. Claro, en realidad, de hecho, el horario ideal dicen así como estadísticamente que sería en la noche, pero a la hora que están todos despiertos, a las 9 de la noche. Claro, más Ahí temprano. Porque están todos reunidos. Ahí te creo. Porque lo que pasó en México, que alguno que fue en la tarde, la gente quedó separada de sus hijos en los colegios, las personas en el trabajo no tenían cómo comunicarse, cómo hacer. Eso es lo grave. Fue tremendamente complejo. Una situación de angustia muy grande. Tenemos unas imágenes de cómo fue precisamente este terremoto 6.4 en Albania. Ahí está el primer registro, captado por una cámara de seguridad. Ahí está comenzando, ¿te das cuenta? El árbol. Claro, en este patio, y como todo sismo, que por supuesto los presentes acá los conocemos bien, parten, digamos, y en el momento en donde se corta la luz, por supuesto que eso es por el vaivén de los cables de alta tensión que terminan haciendo cortes entre sí. Claro. Entonces eso de haber pasado quizás algunas cuadras de ahí. ¿Cuánto duró? No, te voy a conseguir el dato exacto, pero duró bastante. O sea, la verdad. lo que uno está viendo Y eso es un buen punto a considerar, porque el grado de destrucción de un terremoto tiene que ver por 3 factores y solo 3 factores, que es la intensidad, la profundidad, porque es de 8 grados, pero a 1000 kilómetros de profundidad, da lo mismo, ni se siente. Y lo otro es la duración. Muy bien, Eva, que eso incluso algo que no sea tan fuerte, pero si dura lo suficiente, puede ser muy destructivo igual. Ahora, es posible que, nos hemos hablado que un movimiento telúrico se puede mover como ondas, o si no, de arriba hacia abajo, sí, ¿cierto? que eso es más mal. Eso es claro, es como este es el más complicado. Sobre todo en el mar. Eso, hay un alto porcentaje que se genera un tsunami. Bueno, ese es el tsunami, claro, cuando... Exacto, es de arriba abajo. Claro. ¿Es posible que en un mismo movimiento existan los dos tipos? Porque ¿te has fijado, por ejemplo, que cuando tiembla, muy bien. Por ejemplo, parte despacito, está en tu casa, sentís que está temblando, y de repente como que se pega como que agarra vuelo, por decirlo así, y pega uno más fuerte, y generalmente ese movimiento es distinto al primero. Excelente. En la cámara de seguridad como el latigazo se alcanza a ver que en un principio es ondulante, y a medida que avanza el tiempo comienza a ser así, por lo que se ve en la cámara. La respuesta es sí, y también debo decir que tú conoces eso, porque así fue, sin lugar a duda, el del 2010, en más de 3 minutos, digamos, de comprobación de que sobre todo la gente que quizás estaba sentada, pues ya era tarde, y que se levantó,
se daba cuenta de cómo cambiaba de lado a lado y donde te afirmabas de algo a de arriba abajo, que es lo que genera mareo. Cuando sube y baja, uno generalmente, que es como cuando uno va en un auto o en una micro o algo, y baja, y uno siente como ese pequeño vértigo, a una escala menor, uno se marea cuando es de arriba abajo, y para los lados uno le cuesta mantenerse en pie. Bueno, entonces se dio en esos dos 2010 yo fenómenos. creo que mucha gente sintió incluso el cambio de nivel en los pies, los que estábamos parados, digamos, tú de repente sentías efectivamente como que el... Sí, te levanta un poquito. Sí, te levantaba, es era verdad. un poco la sensación. Pero fíjate que yo sentí mucho más la verticalidad. ¿Sí? O sea, la horizontalidad. La horizontalidad. Sí, ¿Estabas en edificio? es que me tocó bajar una escalera en una casa de madera y efectivamente era como que se me escapaba la escala para los lados. Mucho tiene que ver la construcción del tipo de edificio, bueno, porque era de se madera. mueve acorde para resistir. Tenemos otro registro esta vez, acuérdense, esto fue a las 4 de la madrugada con 3 minutos desde el interior de una tienda, por supuesto cerrada, pero así fue como se captó. Ahí quedaban los pocos personas que aún atendían y... O sea, claro, muy tempranamente. Viene empotrada, digamos, la cabra, pero mira, aún con el luz apagada te das cuenta que el movimiento de las luces, y ahora que vuelve la versión de emergencia, lo fuerte que era realmente. Fue... Insisto, fíjate que la observación que hacía Eva tiene toda la razón. Es largo. Sí. Sí, es largo. Porque se va la luz, vuelve la luz. Y uno ve por lo menos que sigue moviéndose. Sigue moviéndose. Ahora, hay algo que planteaba Alfredo hace un rato y que tiene toda la razón, y es cómo los protocolos de construcción, y no solamente construcción en relación a los movimientos sísmicos, sino que en relación a todo el cambio climático, como lo decías tú también, María Eugenia, yo creo que se van a transversalizar. Hoy día el mundo, a propósito de la globalidad, yo creo que tú ya no tienes ninguna idea certera de decir, mira, en tal parte llueve, en tal parte sequía, en tal parte se mueve, en tal parte no, en tal parte hay huracanes. Los pronósticos fallan. En verano hace calor, tampoco. Es absolutamente, y yo creo que desde ese punto de vista, a propósito de, incluso de todo lo que hemos hablado este último tiempo, yo insisto, yo creo que cuando hablamos de cambio de paradigma, que se habla de nivel global, yo creo que es mucho más amplio, más allá de las cosas sociales, es mucho más amplio de lo que nosotros creemos. Tiene un buen punto. Y esto también establece porque no solo se ha cambiado geográficamente, sino que nada se mantiene. O sea, si hace calor, de repente se inserta un día de mucho frío. Acá, pero acá hace la semana que no me acuerdo, ¿te acordás que 19 grados? En la noche no hace nada de calor, está muy helado. O al revés, en invierno hemos tenido días súper cálidos, así con sol. Entonces la verdad es que hoy día nada de lo que uno esperaba antes, hoy día puede seguir esperando. Antes teníamos las estaciones súper marcadas, ahora nada de eso. Bueno, y desde ahí los cambios son súper necesarios por parte de la especie nuestra, digamos, la especie humana, que efectivamente a la hora de ¿cómo se llama?, de hacerse cargo de este tipo de cosas, tenemos que pensar cómo lo vamos a hacer. Y yo creo que los protocolos, como bien decía Alfredo, tienen que cambiar radicalmente. Absolutamente. Fíjense que es tanto lo poco y nada que tiembla acá, que el último terremoto, este fue 6.4, la otra vez fue un 6.9, fue en 1979. O sea, era algo que, como decían, no había protocolo, había quedado en el olvido, y algo que se comentaba como en un pasado remoto, hubo un terremoto y las abuelas contaban la historia, pero que hoy día no se tenía idea. En aquel momento, la cantidad de fallecidos, hoy día van 40, fueron 136 y 1.000 heridos. La cantidad de heridos es similar, van 750 en el registro actualizado. Ahora, ¿cuál fue el grado de destrucción? Porque como veíamos en el video reciente, nosotros sabemos que, por ejemplo, para el terremoto del año 2010, hubo partes que quedaron completamente destruidas. Y en algunas casas no se cayó nada siquiera. Entonces, las construcciones y el lugar donde está posicionada da mucha importancia respecto a cuál va a ser el resultado final, siendo que el terremoto, todos participamos ahí porque estamos en la geografía misma. Sin embargo, esto fue tremendamente destructivo, este 6.4 el día martes 26 en Albania, porque dejó imágenes como la siguiente. Ya, ¿ven? O sea, no es, digamos, arriesgado decir que eso es como, un 6.4 es como un 8 para Chile. Mira. Eso es lo que deja un 8 y algo. Y quizás hasta un poco más, porque el del terremoto del norte, si bien hubo pérdida de vida humana y todo, no dejó un paisaje tan desolador como este. Perdón, edificio desplomado. Esto fue cerca de la costa. Sí, fue muy cerca de la costa. Debe ser un balneario. Estaba como 40 kilómetros más o menos, una cosa así. Pero es capital. ¿Es capital? Sí, está a 34 kilómetros de capital, sí, está dentro del recinto. Claro, porque hay que tomar en cuenta una cosa. Pero mira, cualquier construcción más cercana hacia la costa son distintas son más livianas. Sí, es porque hay distintos, el clima es distinto, el mar va corroe, claro.
Pero a mí me parece que el nivel de destrucción es similar al que tuvimos acá en Chile en 2010, y acá en 2010 fue un terremoto casi histórico. Colapsado muchas de las edificaciones. Pero ¿sabéis qué? Esto también lleva a primero a la relatividad de los conceptos, digamos. Ajá. Porque efectivamente un 6.4 es brutal en cualquier parte del mundo, y para nosotros dentro de, más allá que lo sentimos, puede salir una portada, etcétera, etcétera, claro, no es tan grave. O sea, creo que nos obliga, incluso a propósito de que hoy día está tan puesta la idea de la empatía y todo eso, es que efectivamente tener más consideración cuando de repente dice, oye, pero es un 6.4. No, depende de cómo funciona el país, sí, depende de qué tipo de construcción tenga, depende además de la cultura que tenga sísmica, porque para una persona sentir un 6.4 puede ser horroroso. Sí, se puede morir de un infarto. Sí. Exactamente. ¿Te acuerdas que la última vez estábamos acá conversando también de un movimiento telúrico que hubo en Santiago? Ajá. Y estaban en el aeropuerto y la gente no se inmutó? Que lo conversábamos con la Kena y decíamos, ¿cómo es posible? No se movieron. Y en cambio los que efectivamente eran extranjeros, que les había pillado en el aeropuerto, estaban vueltos locos. Un 6.4 es un tremendo movimiento sísmico que puede terminar con la vida de alguien por un infarto, por algo que esté puesto mal puesto y le caiga en la cabeza y sea capaz de botarlo. O sea, no lo miremos a huevo. Lo que pasa es que nosotros tenemos, o sea, yo ahora que viene mi familia, digo, acá tiembla 6.4 y me muero. O sea, porque yo no puedo quedar tumbada quieta, pero mi madre se muere, se me muere. O sea, lo que voy, uno está acostumbrado y cree que por eso no es una cosa grande, pero es un tremendo terremoto. Cosa de ver las consecuencias. Esa imagen, y hay algo que hay que destacar, cortito, que es que dentro de las tantas cosas que no funcionan en Chile, hay algo que funciona en un altísimo porcentaje, es el respeto a las leyes de construcción. No es casualidad, no es como, ya, pero ¿por qué no se caen tanto las cosas en Chile? Porque cada terremoto ha generado una nueva norma de construcción. Y más o menos... No, en realidad más o menos. En su gran mayoría se respetan y es por eso que rara vez hay algo que lamentar en términos de que colapsen la edificación. Sí, tenemos más cultura de terremotos y efectivamente, como dice Salfa, hay mucha más responsabilidad al momento de construir porque todos los materiales se comportan de manera distinta. Y aparte también no solo depende de la estructura, cómo se construye, de qué material y todo eso, sino que además hay un factor que es el tipo de suelo. Sí, claro. Que eso influye muchísimo, que muchas veces México uno no sabe, pero claro, por ejemplo, van analizando el suelo donde van a construir un edificio y en la parte donde está el suelo, el peor tipo de suelo se considera, o sea, en el fondo se toma ese suelo como que es todo. Claro. Y ahí se construye. En cambio hay veces que no, pues que toman una muestra acá y se construye como en el mejor escenario, que no es así porque hay una parte que es peor calidad de suelo y ahí es donde se caen las estructuras. Sí, eso es lo que pasó en el sur en Concepción. Sí, ojo con la oferta a veces. Uno dice que está barato y está con tan buena vista. Bueno, claro, pregúntelo todo. Tenemos más imágenes. La primera hubiera sido más que decisiva para entender cómo, de cierta manera, afectó realmente este terremoto 6.4 en Albania. Tenemos ahora el interior de la estructura. La mayor lo decía, hubo edificios que se cayeron, varios. De ahí, digamos, más de 40 personas fallecidas hasta el momento. Ahora, ¿cuántos edificios quedaron con lo que aquí por concepto se conoce como daños estructurales? ¿Qué significa eso en buenas cuentas? Que el edificio, si tú lo ves por fuera, sigue ahí, la casa sigue ahí para, pero tú no puedes regresar, o sea, se te prohíbe la entrada a tu casa, porque se puede caer. Y se puede caer muy fácilmente, porque después de un terremoto de esta magnitud, siguen ocurriendo réplicas. Y ojo, fue lo que ocurrió en este caso. Las réplicas siguen hasta el día de hoy y durante las primeras 24 horas, muchas de ellas no bajaban de los 5 puntos. O sea, claro, nosotros lo resumimos como un gran terremoto, pero ellos se llevaron otros pequeños terremotos durante las próximas 24 horas. Claro que sí. Y de ahí lo que estaba por caerse se termina por desplomar. Y claro, yo creo que ahí queda más que claro la vista. Es muy elocuente que es poco recomendable regresar a quien vive ahí. Y tenemos otro registro más, todo esto para entender cuál fue el panorama que dejó este sismo. Bueno, es un edificio, ¿no? Cayó sobre sí mismo. Pareciera que sí. Sí, claro, colapsa sobre su base, sobre sí mismo. Claro, o sea, es que ese es el problema, no... O sea, podríamos empezar... No hay que recalcarlo, pero claramente son las 4 de la mañana y es un edificio de apartamento, la gente estaba ahí, digamos. Entonces tienes un minuto para abrir los ojos, darte cuenta de lo que está pasando y salir.
Y no Es todos nada. pueden hacer eso. Pero y con esta situación que estamos hablando justamente, que se están dando estos fenómenos donde antes no se daban, uno podría llegar a pensar que desde ahora o desde hace ya un tiempo, principalmente desde ahora porque lo estamos viendo, es muy evidente, todos los edificios, sea del país que sea, deberían de construirse bajo normas Me parece- antisísmicas, que debería ser una norma para todos. Mundial, claro. Mundial. aunque nunca ¿Cachai? haya temblado en esa zona. Aunque nunca haya temblado. Me parece, es que... Más vale prevenir que... claro, termináis lamentando las imágenes que estamos viendo. Sí, pero hay una cosa que es súper complicada, porque resulta que, por ejemplo, una construcción antisísmica no necesariamente tiene las mismas características que una construcción antihuracán, estoy inventando, Ah, o claro. anti... Es un punto. Es un buen punto. Perdón, y ahí uno está fregado porque Por los términos. lo veíamos recién, lo conversábamos recién. Acá en Chile hace poco hubo un tornado, nunca había habido tornado. No teníamos idea si de repente, por X cosa, producto del cambio climático, se transforma en una zona de tornado. No tenemos idea. Claro. Desde ese punto de vista, el otro día Juan Andrés comentaba el tema de las nevadas, Y de los techos mediterráneos, digamos, que son lisos. Claro, no podía hacer una casa pensando en los huracanes, en los terremotos, en las nevadas, Sí. Entonces, claro, finalmente, a menos que... Bueno, pero tú sabes, Eva, y creo que lo comentamos, y creo que incluso lo mostramos acá. Ya en Canadá hay algunos centros comerciales y algunos lugares que dado las heladas, se han hecho bajo tierra verdaderas ciudades para trasladarse. Creo que lo hablamos acá, ¿o no? Hemos sido de avanzada en anunciar Lo hablamos eso. acá, ¿no? Sí, quizás viene un poco y ya mezclado. está. Ya está serio? absolutamente. Sí, es loco, ¿eh? Porque yo sé que, bueno, no es para la risa, digamos, porque el tema es delicado, pero esa recomendación yo la anuncié porque, según algunos contactados con seres extraterrestres, era la recomendación que le decían es que cualquier civilización avanzada Ganímede, ¿no? no tendría la locura de edificar sobre la superficie del planeta, siempre abajo es lo mejor, dice. Bueno, dentro de todo, Los digamos, pleiadianos eran, aunque ¿no? la recomendación venga del lado más insólito. Anda a saber tú, uno no sabe, es que de verdad no sabemos. Pero Y además piensa también que está el tema del sol, o sea, hay Sí, miles no, de... es verdad, pero ojo que no- ozono, claro, si nada Pero de- en el mismo caso nosotros somos antisísmica, sin embargo se siguen construyendo edificios frente al mar, que me parece que es de una responsabilidad brutal. tremenda. Y por último, si lo vas a construir, lo digo en serio, posiblemente deberían los primeros 3 pisos no ser habitables y deberías tratar de ser un espacio que si hay marejadas fuertes, pase el agua por ahí y el edificio puede seguir en pie. Lo digo así, el otro día veía un tuit de un arquitecto extranjero que sube la fotografía de este edificio que vi. está hecho... Un hotel. En un hotel en Concón, Impresionante. que está sobre estas rocas, y el tuit decía, increíble, solo en Chile. No, y tú veías la marejada normal, ¿ah? Cómo Sí. las olas pasaban por sobre el hotel. Sí, Entonces, Ahora, si a eso le suman lo que decía María Eugenia, que tiene toda la razón, la cantidad de veces que se ha construido sobre humedales en Chile, que no se puede, que no es, aparte que nos jodís ecológicamente, no puedes porque los humedales justamente tienen un tipo de tierra que no es correcto. Un pantano, po. Que son cede doble en el cosa, nos jodes ecológicamente porque jodes el ecosistema, pero además te está estafando a la gente O que... sea, el San Juan de la Guada, ¿cuántas veces se ha construido Querida, ahí de nuevo? Empiezan Por a estar- ejemplo. En Valparaíso, los derrumbes que Ahora, que hubo. el día martes 26, donde ocurrió este 6.4 en Albania, obviamente afectó a muchas localidades. Hay una en particular que lleva el nombre de Durres. Ahí, de las 40 personas que llevan ya fallecidas, 7 personas murieron en el acto, producto del derrumbe de la casa en la cual se encontraban. Para que ustedes entiendan, digamos, cuál fue la magnitud de este daño y la pérdida de vidas humanas, fue por lo que muestran las siguientes imágenes, miren. Ahí termina de colapsar, ¿ah? Claro. Esto acuérdense, fue a las 4 de la mañana, esto un poquito pasado el mediodía, se logró acordonar. la réplica, Trataron como de decía sacar a las Paul. personas. Estaban atrapadas, pero terminó por colapsar finalmente por completo el techo y de ahí no... Me o sea, era la familia que vive ahí. Qué pena. Qué horror. Y además es como antinatural, como que uno en su casa se siente segura. Yo no sé si pasa que uno puede ir en el auto y decir, ¿sabéis qué? Pucha, no sé qué puedo chocar, que está ahí. Pero cuando uno llega a su casa, llega como toda la razón. a su guarida, se siente Siente- seguro. mira, es rarísimo que la casa te mate, se te caiga encima. Es que además lo que estás diciendo es súper humano. Es como cuando los niños tienen una pesadilla y se esconden debajo de la cama. Tienen la sensación de resguardo. De protección. Y la casa a uno le da una sensación Es de su resguardo. techo. El No hay techo. nada peor que no sentirte seguro en tu tu lugar, propia en tu propia casa. casa. Exacto. Entonces, es muy normal lo que estás diciendo y es terrible. Los rescatistas en general
van dependiendo del tipo de catástrofes que hay en cada país, o un rescatista está preparado para cualquier tipo de situación. Porque en México, cuando veíamos las imágenes del terremoto y veíamos que los rescatistas escuchaban que había gente que gritaba desde los escombros, como la imagen que estamos viendo acá, eran capaces de entender qué mover y qué no mover para evitar de que... dañarlos más. Dañarlos más. Eso, entonces, muy bien. me pregunto... O sacar algo y que se Exacto, entonces en Albania, que me imagino que también hay un equipo de rescatistas importante, Sí. ¿tendrán ese tipo de preparación o sabrán cómo afrontar eso? Buena pregunta. Porque me parece que cada rescate en cada lugar es distinto a otro. Sí. Entonces, Sí, me da la impresión por eso de que insisto, están al debe con Por eso. eso insisto, los protocolos tienen que ser iguales para todos. Ya, sin Pero embargo, ¿sabes qué? Cuando ocurrió lo de Haití, por ejemplo, hace unos años atrás, que fue 7, ¿no? 7,1. Sí, fuerte. Que murió mucha gente, también llegaron rescatistas de todos los lugares del mundo. Y eso De es un hecho, súper de buen Chile punto. también Y eso es un llegaron a súper buen ayudar. punto. Ocupan perros, ocupan cierta maquinaria. Y obviamente también las naciones, no sé si las Naciones Unidas, pero en general, claro, los especialistas son los que apoyan a ciertas naciones. Exactamente, Cuando tienen este tipo de catástrofe. sí. ahora, del día martes al jueves, un hombre, como muchas personas, quedó atrapado dentro de su hogar. El día de ayer jueves, uno de ellos al menos logró ser rescatado y tenemos ese registro para poder visibilizar algo de luz dentro de esta tragedia que hasta el día de hoy sigue golpeando a Albania, porque no tenemos un balance total y perfecto de las consecuencias del terremoto 6.4 que se dio el día martes allá. Mira, lo difícil que es rescatar, claro, porque uno, yo creo que tiene una idea errada de si mi casa se cae, pucha, queda como armada. No, queda de una Ahí está, forma ahí está. muy inoperante para sacar cosas. Mira, estuvo 2 días ahí. Ahí tú ves una persona luego de estar 2 días bajo el techo de su hogar. Sin agua, sin luz. Sí, absolutamente. Ojo, y sin saber qué ha pasado con el resto de los habitantes de esa casa. No sabemos si vive solo. Imagínate tú estar 2 días sin saber si tus hijos están vivos, si tu marido, las personas que viven contigo están vivos. Y sacar, o sea, ese señor lleva 2 días en el infierno literalmente, Absolutamente. digamos. Yo no sé si habrá podido dormir, pero si en Emocionalmente. caso de que haya podido por cansancio, dormir, despertar y seguir atrapado, estas cosas no se olvidan con facilidad. Estas personas necesitan un No, tipo o sea, de el reposición estrés postraumático de eso debe ser Es de brutal. un trauma, mucho pero tiempo. me imagino que, bueno, dependiendo de la lesión que tenga la persona, me imagino que hay momentos que debe estar consciente, otros no, dependiendo de... Claro. Además tenéis también, yo creo que uno tiene ciertos mecanismos de defensa que te deben desconectar, Sí, que te sí, deben... claro. O sea, Absolutamente. Tal cual. Ahora, como yo les decía, después del 6.4 han habido una cantidad de réplicas tremenda, muchas de ellas cercanas o pasadito los 5 grados en magnitud de la escala Richter. De hecho, el presidente de Kosovo, visitando uno de los lugares donde más golpeó fuerte este sismo, lo pilla justo una de estas réplicas. Tenemos ese registro. Oh, wow, mira, son fuertes, ¿eh? Mira. son fuertes. Además, para una persona que no tiene costumbre, esto es muy fuerte. Que es un poco lo que decías tú, Eva, por ejemplo, tu familia. La que gente viene está así. Acuérdense, mira, fíjate que el instinto, bueno, el sentido común en realidad, te hace mirar a tu alrededor, no buscando a alguien, sino que siempre tienes que darte cuenta de dónde estoy. Claro. Y qué se puede caer. Exactamente. Y qué me puede caer encima a mí. Exactamente. Entonces, eso lo correcto. Eso uno lo hace instintivamente. Es muy animal eso, claro. Absolutamente. es como Pero se dieron cuenta lo fuerte que era. Muy fuerte. Siento que están en un lugar donde es difícil detectar la intensidad de un sismo porque hay una persona con una cámara en mano y todo lo demás. Que incluso que tiene una cierta sensación de handicap, o sea, de steadicam, Sí. que se adapta al movimiento y aún así se nota, digamos, que el desplazamiento de tierra, que el vaivén es lo suficientemente fuerte para dejarlo a todos en silencio, esperando que esto se pudiese empeorar, pero que finalmente fue solo una réplica. Porque digo finalmente, porque a veces... Una de muchas. Sucede que a veces hay un terremoto y dicen terrible terremoto y el verdadero terremoto sucede 12 horas después, que es más fuerte. Claro. ¿Verdad? Y ha pasado, absolutamente. Ahora, si estamos hablando y si esto pudiéramos adjudicarlo al cambio climático, es algo que los estudios del futuro o del presente inmediato alguna luz sobre nosotros arrojarán. Sin embargo, el cambio climático, lo que no ha perdonado, tiene que ver con precisamente las inundaciones. Nos vamos a ir a México, un lugar donde prácticamente no existe el invierno. O sea, las temperaturas de hoy son las que hacen en invierno, pero las lluvias y las temporadas comienzan a golpear con cada vez más insistencia y fortaleza. Pasó lo siguiente, tenemos titular, señor director. Mazatlán bajo el agua. Mira, te voy a explicar, es que lo sorprendente en En un cuánto minuto rato ocurrió pensé- esto. Fuertes inundaciones anegaron la ciudad tras el paso del Frente Frío 18
por Sinaloa. Este fenómeno meteorológico hizo que en 7 horas cayeran 190 milímetros de agua, que, chuta, ojalá lloviera eso acá, digamos, en todo el trimestre invernal, pero fue en la subida de ríos inmediato, sepultado bajo el agua. ¿Tú sabes que pensé que era como una especie de yachting? Es que parece, sí. O Venecia, no sé. Lo vi como a la rápida. Yo dije, mar. Y eran autos inundados. Completamente. Ahora, en Sonora, estamos en México, esta inundación. Bastó que lloviera 7 horas, pero que descargó 190 milímetros de agua y pasó lo siguiente. Nos vamos ahora a Sonora, siempre en la Ciudad de México, mira. Lluvias torrenciales. Sí, es que es fuerte, porque aquí hay que darse cuenta porque se rompieron hacia las carreteras. ¿Te das cuenta? Es una carretera que le pegó una mordida. Los socavones... Porque erosionó la carretera. Exacto. Mira, porque nosotros tenemos una idea de cuánto es un socavón. Mira, esto lo vamos a repetir, porque un socavón le quita una mordida de torta, por así decirlo, a una carretera. Aquí llegó casi hasta la línea divisoria de los 2 carriles. O sea, casi cortó la mitad de la carretera. Y la carretera no colinda con un precipicio. Es carretera, un espacio y luego viene el agua. Mira, ahí está. Mira, llegó casi al final. Quizás era el curso natural del río y la mano del hombre intervino para acortarlo y hacer la carretera. En algún momento el agua va a recuperar y el agua vuelve lo más probable. Se demorará 20 años, se demorará 100 años, pero lo va a hacer. Lo que pasa es que el socavón se provoca porque lo que no está visible es que el agua... Es como una caries. Claro, por debajo de la carretera se va comiendo la tierra y la va erosionando hasta que finalmente colapsa. Exactamente. Impresionante. Ahora, nos vamos a Tijuana. Ya vimos parte de lo que fue en Sinaloa, en Sonora. Nos vamos esta vez a Tijuana. Todo esto producto de las fuertes y torrenciales lluvias que en solo horas generaron destrozos como el siguiente. Mira. Eso, está... Calle completamente negada. Y aquí es cuando, mira, ves, ya las personas tomaron la... Pucha... Arriba del techo están, ¿o no? Sí. Tijuana es desierto. Ah, bueno, qué bueno que lo recalcas. Sí, pues absolutamente. Es como que estuviéramos viendo imágenes acá de... San Pedro. De San Pedro de Atacama. Yo no puedo entender que todavía hay gente que crea que no hay cambio climático. Porque hay gente que de verdad, o sea, a propósito de negacionismo de todo tipo, es verdad. De verdad yo no puedo creer que haya gente hay gente que de hecho no solo lo niega, sino que dice que esto ha pasado siempre. Sí. Que hace años atrás también hubo como bueno, esta situación. Hubo glaciación, por todo por ahí. Claro, bueno, sí, claro. Claro, pero no, y que es parte como de... Sí, ¿Cómo le ponen tanto y son tan alaracos asustando a la población si esto pasa siempre y va a volver a pasar? Está claro que está todo exacerbado. Claro. Es que eso es. Los huracanes, las lluvias, los terremotos, todo eso, está claro además que está exacerbado por culpa nuestra. Que yo creo que eso es lo más brutal. Una cosa es el cambio climático, que está bien, y otra cosa es esta locura que tiene que ver con nosotros. Jaime, es como si la naturaleza nos diera una lección. Yo creo que a todos nos ha pasado que está en una reunión social o en algún lado y que conocen el programa y dicen, oye, pero el cambio climático no es así. No, y ahí te das cuenta que esa persona vive el cambio climático de que sale de su casa y dice, uy, es julio, hace calor. No, pero eso es porque pasa, todos los años son distintos. Pero de verdad lo digo en serio, pero no te dan el trabajo de ver lo que está pasando en otros países. Sí cambió, claro. Porque finalmente es ahí la prueba más fehaciente del cambio climático. Lo que decimos acá, la imagen de la desertificación hasta la quinta región no es impactante, sin embargo está así. Y ninguna va en contra de lo que estamos comentando. Entonces, por eso digo, me parece que la gente que tiende a no creer en el cambio climático, aparte de cierta ignorancia, hace la vista gorda a lo que pasa en otros países porque termináis preocupado lo que te pega a ti. Qué buen punto, acuérdate. Siempre va a ser más llamativo, y lo digo con desprendimiento de cualquier pasión, obviamente, que una inundación. De todas maneras. A nosotros nos toca algo peor. Lo que pasa es que no lo parece. No. Que es sequía. Tú con agua te corres ya, pero por último es agua. Puedes vivir con agua, y si pero la sin trabajas, agua no puedes vivir. la puedes incluso ocupar saludablemente. Si te adaptas a esta situación, si te adaptas y aprovechas y pones... O sea, hay miles de cosas que pueden ser, comillas, benéficas. Lo hemos dicho varias veces. Pero tú no puedes hacer que llueva. Y que la sequía es más lenta, es asolapada, es silenciosa, pero después es sostenida y además es imposible de volver atrás. Pues es como que hubiera hablado de la crisis social que estamos teniendo ahora. ¿En serio? De Bosco. Estoy así. Muy bien, me gusta tu estilo, oye. Bueno, fíjate que uno de los lugares más afectados en estas localidades en México fue en Mazatlán. Ya lo decía el titular. Hay un río ahí que se llama el río Jabalines.
con una rapidez inusitada se desborda, crece a una velocidad que su cauce se nota a simple vista. Atención, Mazatlán, Río Jabalines. Mira, mira, sube. Mira, piensa que es nuestro Mapocho, digamos, que hoy día sequito, digamos, con un hilito de agua. Mira hasta dónde llegó, o sea, subió, está al borde absoluto. Está ras, es verdad. Lo peor de todo es que ese puente que está ahí, y seguramente tiene muchos años, sí, no acostumbra a tener ese cauce de agua, lo que termina provocando que la estructura vaya cediendo. Notable, porque ese puente, ponte tú que está pensado para resistir cierta cantidad de toneladas al mismo tiempo o durante 24 horas, por ejemplo. Pero el golpe de la corriente permanente, sostenida 24 horas, 2 días, por ejemplo, de forma lateral, no es algo que tiene que ver con el soportar vehículos. Entonces, cabe suponer, digamos, que porque está arriba de un río, los ingenieros piensan en eso, pero escenario es peor, porque siempre cuando se construye un puente piensan que aquí va a pasar una estampida de elefantes, a caer un avión y un edificio encima. Claro. Lo hacen pensando en eso. Pero muchas veces, ya ha quedado demostrado, y gente en México me lo ha confirmado, de que muchos de los problemas arquitectónicos tienen que ver donde han pasado cosas, porque es un país mucho más grande que el nuestro, más ancho, y el cambio climático pega más fuerte, en donde no se consideran ciertos factores como estos, y por lo tanto los pillan completamente desprevenidos. Claro, como uno no hace nada pensando así en la caída de meteoritos, digamos, porque es poco probable, tampoco se consideran ciertos fenómenos, y por lo tanto, digamos, hay mayor riesgo de que se genere algún problema. Tenemos otra imagen, esta vez de un sector que bien conoce Jaime, como es Baja California, que muestra esto todo producto de las inundaciones por las fuertes e intempestivas lluvias en pocas horas. Mira. Perdón, yo decía algo que va a sonar extraño, pero yo encuentro positivo que llueva en California. ¿Tú encuentras positivo? Sí, porque California tiene una sequía brutal, estado completo. De toda la vida. Pero en esa cantidad termina siendo igual de perjudicial que la termina siendo muy perjudicial, pero de alguna forma es como... Lo voy a poner del punto de vista más cinematográfico y esperanzador. Pero es como un halo de esperanza respecto a un estado completo. Claro, un estado completo que, a pesar de que tiene muchos problemas de agua, mucha sequía, no es como acá, que el agua desaparece de un lugar. No hay agua. Para que se entienda bien, porque no es lo mismo. No es lo mismo que de repente aparezca agua en ciertos lugares de golpe, allá no hay agua, y el agua se cuida. Ahora, obviamente, como en todos lados, la gente que tiene mayor requisitivo tiene más acceso al agua que otros. Entonces me parece que esto da una pequeña luz de esperanza. En los últimos 2 años ha habido fuertes lluvias en California, lo que también hace pensar de que puede terminar potenciando el cambio climático a una zona que está completamente desértica. Pero estos remedios porque la enfermedad. No, pero además hay que entender algo que es un poco lo que tú decías hace un rato. Baja California es un sector más bien desértico. Para que ustedes se hagan una idea, Baja California es una mezcla natural de bosques de cactus con palmeras, es una cosa muy rara. El coyote del Correcamino. El coyote del Correcamino es donde uno se encuentra con serpientes cascabel. De hecho, cuando tú vas a Baja, te dicen que en ciertos lugares no te arriesgues, digamos, porque pueden encontrar una. Exactamente. Sí, de hecho es como otro mundo. Entonces, esto va más allá de eso, porque de alguna forma el ecosistema de Baja California no está tolerando esto. Colapsa Absolutamente. Exacto. Me retracto todo lo que dije. Sí. Bien, Jaime, gracias. Exacto. ¿Viste? Después lo editamos y no te ponemos ese comentario. Bueno, fíjese que dentro del cambio climático hoy día no hemos querido dedicar a lo que son precisamente las lluvias y las fuertes tormentas. Australia, lo revisamos algunos días, completamente desolado producto de los incendios. Brutal. Que atacan con una ferocidad muy grande, sobre todo en los bosques, imágenes, digamos, de parte de la fauna, completamente, digamos, ahí a la buena de Dios nomás, solo algunas pocas personas que se dan la molestia arriesgando su propia vida para rescatar a ciertos animales. Pues bien, junto con los incendios, se suman ahora en la capital, en Sydney, fuertes lluvias torrenciales que estamos hablando del primer mundo, donde digamos que la pobreza está resuelto, digamos, la situación económica, pero sin embargo la naturaleza no sabe de estas cosas. Atención, ojo, ellos están entrando al verano, o sea, ahora como nosotros, en 20 días más. Esto es hoy por hoy el insólito puertas al verano en Australia, en Sydney en particular.
Es rarísima porque es como... Yo no conozco Sydney. ¿Sydney tiene este tipo de tormentas en invierno? No, ya no corresponde. Y además es verano. Además. Es Claro, una pero versión Caribe, más como el digamos. norte de Eso te iba a Chile. decir. Por ejemplo, Nueva Zelanda es más parecido a nosotros. Australia, Nueva Zelanda es muy parecido a nosotros. es un poquito más, como decirlo, más tropical, pero todavía conserva ciertas propiedades mediterráneas. Exactamente, pero esto es verano. Esto es una imagen, tenemos otra más para compartir respecto a las tormentas que hoy día asolan Sydney, Oye, que no es solamente una lluvia que se perdió en el calendario, es fuerte. A ver, ¿qué tan fuerte? Te estoy hablando Vientos, de que son vientos que llegaron más o menos a los 90 kilómetros por hora. Y ojo, ¿sabes qué? ¿Sabes lo que tiene que ver la ferocidad con esto? Es que son de golpe, así como en México inusitado. Esta tormenta, ¿lo ven? Que es una cosa instalada. ¿Saben cuánto duró? 10 minutos. Es como que tú saliste, un sol... Tormenta tropical. Exacto, Es la se sensación, deja caer claro. 10 minutos de imperdonable tormenta, lluvia y fuerte viento de 90 kilómetros, donde a todos los pilla claramente mal parados. Lo que decía Jaime, va a haber que revisar, no sé si existirán o se irán a hacer estudios respecto a cómo va a ser el cambio de la flora y la fauna provocada por el cambio climático, porque me imagino que hay cierta evolución de parte de la naturaleza que va cambiando, entendiendo cómo está la situación climática en ese lugar. Claro, irá mutando, se irá extinguiendo, no Tenemos sabemos. más imágenes. La verdad es que vamos a terminar viviendo, como tú dices, en un búnker de bajo tierra, no sé quién te lo dijo, pero era bien visionario. Vamos a seguir viendo fenómenos anómalos en lugares inesperados y por supuesto vamos a conversar acerca de la severa crisis que vive la cisterna. Vamos y volvemos. En Sydney, en Australia, que no conforme este país que ha sido afectado por los incendios, se dejó caer de la nada una tormenta. 10 minutos duró, 90 kilómetros por hora, y la verdad es que tenemos otro registro para compartir con ustedes. Miren. Ahí viene. El viento es impresionante, ¿ah? Sí. Además que la gente salió con un sol. Claro. Y de repente, digamos, se deja caer esto de golpe. Ahora, tropical. Pero eso te voy a preguntar, porque una cosa es esa característica tropical que los que hemos tenido la suerte de estar en algún... Claro, pero es una lluvia que primero no es fría, no. O sea, puede ser baldazo y todo, pero que después sale el sol. Pero rompe cosas igual. Sí, claro. Pero esto es una lluvia de invierno, por así decirlo. O sea, helada. De verdad te genera una cuestión jodida en el ecosistema, en las plantas, como bien decía. Claro, porque rompe ciertos ciclos. Imagínate, solamente piensa en los pájaros. Que digamos, están saliendo la primavera, entrando en verano para ahí. Entonces, pero quedan aniquilados, porque es un ciclo que queda interrumpido por algo que no debiera suceder. La agricultura, pensemos en la agricultura. Se dejan de dar frutos y verduras que se dan en esa época por el cambio de clima y eso afecta a una cadena alimentaria, o sea, afecta a todo el mundo. Y una cadena económica. Una cadena económica, No, y vientos de 90 kilómetros por hora, me imagino que se habrá caído algún árbol, habrá tenido temas la fauna. Buen planteamiento, porque tengo algunos registros de se fue la tormenta. ¿Qué pasó? ¿Cómo quedó Sydney? Más o menos así. Mira. Mira. Claro, era uva. Sí, pues, bueno, lo que te decían, árboles y todo. Es que 90 kilómetros por hora es demasiado. Es harto. Sí. Perdón, y ahí volvemos un poco a lo que planteamos hace un rato. ¿Cómo crees que nos vamos a enfrentar a este tipo de cosas desde la perspectiva, por ejemplo, de la construcción, incluso desde la perspectiva hasta económica, que es como... Porque estas son cosas que te van permeando mucho. Claro. Qué sé yo, por ejemplo, a ver, afecta a la economía, por supuesto, lo que decías tú, pero también la posibilidad de salir al colegio, Sí, etcétera. obvio, la Y desde vida. la construcción, cosa que has dicho tú muchas veces, si tenéis dos aguas, un agua, techo, no sé qué. Sí. Ahí está. De hecho, si tú lo ves, digamos, por el rabillo de este parabriso, parece así como una zona más tropical, digamos. Sí. O sea, como media selvática. Pero fíjate que no es tanto. En realidad están todos los árboles, la mayoría empujados hacia la carretera, que son los que más llaman la atención. Porque si bien hay mucha área verde, eso es pasto de cultivo, digamos, para el sentido de que pueden haber más accidentes producto de los fuertes vientos, porque hay más posibilidades de que algún gran arbusto o un árbol de frentón termine cayendo, que fue lo que pasó. Todo esto en 10 minutos. O sea, 10 minutos necesita la naturaleza para
dejarte patas para arriba, digamos, dar vuelta a todo y preguntarte, porque y aquí es donde uno tendría que ver el pronóstico del tiempo cada media hora, yo creo. O sea, porque claro, después, en vivo, de un día para otro no te sirve ya. Claro, exactamente, ya no te sirve de un día para otro. Y bueno, si en Punta Arenas, ¿no es cierto?, cuando hay tantos vientos de arriba de 100 kilómetros por hora, ponen cuerdas en la calle. Imagínate, te tocan estos 10 minutos en Sydney, por ejemplo, en la calle, o sea, me imagino que algunas personas las deben botar. Exacto. O sea, debe ser difícil mantenerse de pie. Complicado. Claro, tenéis toda la razón. No están acostumbrados. Niños, animales, todo lo demás. Claro, Ahora, fíjate que esto que pasó en Sydney también se repitió en Grecia, pero ojo, acá fue un poquito más bravo, ni más ni menos que siento que tuvo una duración relativamente un poco más larga, pero no mucho más. 3 fueron los fallecidos en esta oportunidad. Wow. Tormentas, también fuertes vientos y torrenciales lluvias en Grecia. Tenemos las siguientes imágenes para compartir con ustedes. ¿Sabes qué hablábamos? El otro día hablábamos de que hay ciertos países que parecen más afectados por el cambio climático que deberían ser motivo de estudio para demostrarle al resto de los países que no lo sufren por igual las consecuencias que trae. Yo creo que desde que hacemos este tipo de temas y del tiempo que yo en este programa, Grecia ha tenido de todo. Es verdad. Inundaciones, huracanes, incendios, el otro. Pareciera que los últimos 2-3 años han sido una apocalipsis para los griegos. Es un buen punto lo que tú decís, porque ellos están ahí en pleno océano, que es un regulador térmico que para la gente que vive con tornados, digamos, y huracanes, es un problema. Pero en estos lugares no, y sin embargo, ni siquiera el mar ha salido en ayuda como regulador natural del cambio climático para entender la ferocidad de lo que esto ha significado. Pero buen punto lo que dice Lama, porque efectivamente hay lugares que se empiezan a repetir con esto del cambio climático. bueno, Y Australia, acuérdense que hace unas semanas atrás vimos a los canguros en la nieve, después veíamos a los koalas con todo el tema de los incendios, o sea, de verdad, Tailandia, lugares que se empiezan a repetir y a repetir con el cambio climático. Sí, el problema, la gente que conoce Grecia se da cuenta que algo que uno encuentra muy bonito, como en ciertos sectores en Valparaíso, es que son muchas escaleras y tienen muchos desniveles. Lo que a la hora de lluvias inesperadas, digamos, todo lo simpático se va a las pailas porque le genera cataratas por todos lados. Y esa es la calle. Esas son estrechitas y pintorescas calles que anda a colocar un pie ahí, o sea, digamos, o sea, olvídate, de ahí que fueron 3 personas las fallecidas y todo esto en poco tiempo. Imagínate que ya salió el sol. O sea, sigue esto, pero ya está el sol de nuevo, pero el desastre ya está desencadenado. Y sabes que en algunos sectores, no sé específicamente dónde se dio esto, pero por ejemplo en Mykonos son sectores que son muchas construcciones mediterráneas y que también tienen techo plano. Entonces, si ocurren este tipo de lluvias, no tiene cómo salir el agua, o sea, tiene un problema grave. Y lo que tú dices, fíjate, María Eugenia, lo que ha pasado incluso en el norte de Chile cuando ha llovido, que de verdad que la patada porque... Hay casas que no tienen ni techo, porque no necesitan. Porque no tienen techo, porque tienen el techo mediterráneo, que probablemente puede pasar en algunos sectores de España también. Sí, absolutamente. Y a propósito de cambio climático, yo creo que es muy bueno lo que decía Alfredo, o sea, de verdad uno tiene que empezar a mostrar quizás estas imágenes porque, como lo hemos dicho tantas veces, en nuestro país, por ejemplo, el cambio climático que también se está viviendo, se vive de otra manera. Entonces no tenemos las imágenes impactantes, pero a la larga puede ser igual o peor de impactante esto. Porque, es que sin agua no hay vida. Exactamente. Sí, sí de grave. Y insisto, nosotros no hemos hecho cargo, pero no es un tema recurrente y debiera serlo. O sea, todo el tiempo debiera hablarse. Deberíamos estar todo en campaña del agua. Y educando y todo. Ahora, las nuevas generaciones, creo yo, nosotros que tenemos hijos, afortunadamente están en vienen reseteados de forma distinta. Nosotros somos más parte del problema que la solución. Los que vienen después es verdad. Qué bueno que lo reconozcan. No eres joven. ¿Hasta cuándo? Sí, por favor. Atención. Impresionante. Vimos estos tormentas, digamos, tornados, fuertes lluvias en México, en Australia, en Grecia y también esto sucedió en Francia. Ojo, estamos hablando de países tremendamente desarrollados que son tremendamente previsores. Esto generó en Francia, escúcheme para que entiendan, 4 fallecidos. Pero una catarata eso. A ver, esto generó en Francia, 4 personas murieron producto de, una vez más, una lluvia que no se alcanzó a avisar, no se alcanzó a entender lo fuerte que iba a ser y que en cosas de segundos convierte, claro, porque no estamos viendo una cascada, estamos viendo un lugar, digamos, que por arriba pasaba un río y que eso era un lugar transitable y que claramente si eso te pega. Eso lo hemos explicado, ¿se acuerdan cuando mostramos ese video decisivo en Japón de, para aquellos que creen que un tsunami de
¿cuánto era? De 20 centímetros, sí, una cosa así, de altura, o 30 centímetros, una cosa así de altura. Sí, era una ola pequeña, por así decirlo. Y a la gente la colgaban un cordel y decían, ya le vamos a dejar caer, todo en un ambiente controlado. La gente se caía y por consecuencia después se ahogaba. Pero cuando está controlado, pero era un experimento. Al que lo pilló eso, claramente no sobrevivió. 4 personas fallecidas en Francia. Lo que se ve arriba, yo no entiendo bien la imagen, por eso que está arriba es un puente, ¿no? Sí, pues está el pasadizo arriba. Y de ahí para allá, digamos, por los lados están las calles, las casas. ¿Sabéis que ese tipo de construcción, no recuerdo en qué país, también por inundaciones, teníamos el video donde el puente termina yéndose con el agua porque tiene estos arcos, así, son construcciones antiguas, sí, el agua pasa por estos 3 arcos, claro, y finalmente es tanta el agua y tanta la presión como se ve en la imagen que termina llevándose al puente completo. Sí, siento que es una genialidad de la construcción porque está todo soportado sobre sí mismo. Exacto. Es lo más duradero, está pero repartido los pesos para con la naturaleza nadie puede. De hecho, lo que estamos viendo es precisamente el desborde de un río en particular en Francia. Y los invito a ver ahora un registro dentro de un local, es un restaurante y bueno, donde nadie pensó que iba a suceder, lo estamos viendo desde adentro, ¿ah? No. O sea, afuera y adentro, digamos, no hay mayor diferencia. Es una pérdida, digamos, en términos de comercio. No, o sea, eso es un desastre sanitario. O sea, eso es pérdida de muebles, se pudre, ese piso ya no sirve. Claro. Un montón de cosas. O sea, no es que esperemos sacar el agua y que entren los comensales. No, ya no puede atender público. Yo creo que los primeros pisos en cualquier ciudad o zona que esté aledaña a un río o algún tipo, o donde haya alguna, no sé, un lago o algo que se pueda desbordar por las lluvias, deberían de estar vacíos, deberían ser de paso para llegar a la segunda planta y ahí, sea el restaurante, sea la tienda, sea lo que sea. La otra vez, hablando... Esto no pasaba antes. Bueno, entonces hoy día... Hay que clausurar los primeros pisos. Pero imagínate la medida de que todos los primeros pisos de departamentos cercanos, ni siquiera aledaños, cercanos, 1 cuadra, 2 cuadras, a un río, a un lago, no deberían ser habitados. O sea, te fijáis la medida, que ojo, que tienes toda la razón, pero son medidas que uno no sé si está dispuesto a tomar. Lo que pasa es que... ¿sabes lo que pasa? Es que tenemos que adaptarnos a la nueva realidad. Porque si no nos vamos a tener que adaptar igual, pero a la mala. Es que eso es lo que a mí me pasa. O sea, eso es generar conciencia. Estaba pensando a raíz de todas estas imágenes que son realmente impactantes, estaba pensando en algo que también hablamos acá en el programa, el hecho de que Venecia va a desaparecer. Sí, Venecia va a desaparecer. Entonces, de alguna manera, tú tienes que... regresiva. A ver, y por lo tanto, también tienes que enfrentarte a la idea dramática de que el mundo va a cambiar de acuerdo a cómo lo conocemos. Y desde ese punto de vista, y yo estoy completamente de acuerdo con la María Eugenia, o cambiamos y desde ahí se cambia la economía, o sea, cambiamos la forma que hemos tenido de vivir hasta ahora, o de verdad vamos a tener que cambiar a la mala. O nos cambian. Bueno, y fíjate que ahí, ojo, no es tan lejano incluso lo que estamos viviendo hoy día como... Y seguimos en la parada a la mala. Oye, claro, y seguimos en la parada a la mala, eso es lo brutal. Oye, y no solo Venecia, islas maravillosas que no sé si han podido estar, pero las Islas Maldivas y tantos lugares que dicen que en un poco tiempo más van a desaparecer. Exacto, es como, si puede conocerla, conózcala ahora. Lo mencionaba Jaime, tiene fecha de caducación Venecia. La fecha tope son 80 años, pero como todo ha ido de forma más acelerada de cómo se ha proyectado, probablemente en 60 años más, lo que conocíamos como Venecia, eso es inevitable, ya no dejó de existir. Y lo que decía Lama, con los cambios climáticos que están ocurriendo en lugares que son un poquito sensibles a las subidas de río y inundaciones, el primer piso está tomado siempre. Y en algunas partes está llegando el segundo. Por eso. Entonces hay mucho que pensar sobre cuánto construyes en términos de distancia de un río, qué medidas tomas, donde ya entendemos que contenerlo no es una solución, no se la puede. Los murallones que hacen los japoneses contra los tsunamis, ya les quedan cortos. Pasa por arriba, no da igual. Y todo lo demás. Finalmente, esto es lo que pasó en los últimos 4 días. Siempre en este ejercicio que solemos hacer los días viernes en términos de cambio climático, que es el telegrama que nos envió esta semana el planeta Tierra, hoy día se lo dedicamos únicamente a lo que tiene que ver con lluvia e inundaciones y en todas partes, todos los continentes, Australia, México, Grecia, Francia. Solo para entender y crear conciencia como siempre. Bueno, dicho está...
Yo creo que le hemos dado como majaderos al tema. Ojalá que podamos contagiar también y crear conciencia, porque si no, no vamos a tener tiempo para poder, para poder arreglar todo lo que hemos hecho. Lama, vienes con tema tú. ¿Qué pasa con la cisterna? Sí. Una crisis profunda la que están viviendo. Sí, yo la cisterna lo encuentro realmente desolador. Yo entiendo la crítica de las personas a los medios de comunicación de por qué no muestran lo bueno de las marchas, la parte linda, la parte donde están con las pancartas, y siempre están mostrando las cosas malas, porque es la única forma de que muchas personas puedan hacer un reclamo y puedan pedirle a la autoridad ayuda para subsanar la situación que se vive en ese lugar. Hoy día la cisterna se ha transformado en el reflejo claro del descontrol que hay en algunos sectores, no solamente de Santiago, sino de todo el país, sea en Antofagasta, sea Iquique, sea en el sur, sea donde sea. Me parece que lo importante es tratar de visibilizar esto para que la autoridad, lenta en todas sus resoluciones, sea capaz de dar soluciones claras a los que viven ahí, y no solamente pase a ser una tarea de los alcaldes. Me parece que como está la situación, los alcaldes pueden estar ahí, los diputados, los que representen esa zona, presentes, pero acá, claro, pero acá necesitamos que el apoyo sea mucho mayor. Para comenzar a hablar de la difícil crisis que vive actualmente la comuna de La Cisterna, tenemos el siguiente titular. A ver. 67 saqueos en 2 días y foco crítico se centró en la intermodal de La Cisterna. Lo que más acusan los vecinos es el abandono total de las fuerzas policiales. Yo agradezco, yo sé que se critica mucho a los matinales de todos los canales, pero agradezco que en los últimos días han tratado de llevar los móviles allá y poder escuchar la voz de muchos vecinos. Así es. Una de las vecinas que trabaja como locataria en un sector de distintos... Esta es la situación que se vive, estamos viéndolo en el vídeo, donde hay un grupo de locales comerciales, independientes por supuesto, reclamaba y decía, lo voy a decir textual, decía que cuando se presentaba la policía generalmente terminaba discutiendo con los locatarios y llevándose un par de estudiantes detenidos. La Cisterna, y donde colinda precisamente este sector que es Gran Avenida con Avenida Américo Vespucio, la gente que conoce el sector y sabe muy bien, y los que viven ahí se conocen entre todos. Claro. La gente es una vida mucho más de barrio como era antiguamente. Exacto. Tú llevas tu botella retornable al lugar de la esquina, se saludan, vecino, me faltaron 2.000 pesos, lo vengo a pagar después. Es el Chile que nos gustaría que existiera en todas las comunas, al menos desde mi punto de vista. Realmente una comuna puede ser en comunidad. Exacto. Finalmente, muchas de las personas que viven en La Cisterna argumentan de que los saqueadores y las personas que están ahí no son de la comuna. Y es más, yo entiendo que el gobierno y la autoridad quiera hacer esta ley anti-encapuchado y bla, 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 y seguridad y todo eso. Sin embargo, y lo digo sinceramente, en todas las imágenes que hemos podido recolectar y que se han visto en distintos lugares de Chile y comunas de saqueos, no hay nadie con capucha. Están todos a rostro descubierto. O sea, pareciera que el encapuchado solamente se dedica, solamente a hacer barricadas y a ir en la pelea directa a camotazos con la policía, que tampoco está bien, pero no veo, o al menos no me ha tocado ver a gran parte de encapuchados en la mayoría de los videos. En Providencia habían, en otro sector habían, claro, pero en el tema puntual de la comuna de La Cisterna, ellos argumentan que no son gente ahí. Yo no tengo ninguna prueba fehaciente que esto sea real, solamente traspaso la opinión de los vecinos. Lama, en esa tónica que tú hablas con respecto a los matinales, la verdad es que a mí me ha tocado verlos y primero Gran Avenida, una arteria muy importante de Santiago, llena de comercio, una calle que siempre ha sido espectacular. Bueno, es un pequeño país aparte. Sí, efectivamente hoy día aparecía mucha gente haciéndose cargo, microempresarios, dueños de pymes, anunciando que iban a cerrar su negocio, que después de no sé cuántos, 15, 20 años iban a cerrar con llanto en los ojos, y además que con él se iban sus ayudantes y la gente que él tenía en el fondo a cargo y a los que les daba empleo, que eran 5 o 6 personas, eso por un lado. Por otro, muchas mujeres muy preocupadas porque sus hijos en la noche no podían dormir porque se escuchaban disparos. Sí, claro. Y decía, y con hijos pequeñitos que además al día siguiente supuestamente hay que llevarlos al colegio, porque por otro lado había señoras que se quejaban, no quieren cerrar el año escolar. Entonces súper compleja la situación, y otras que además sumaban a esto que no pueden ir a comprar, no pueden ir a un local a comprar leche para sus hijos, a comprar jugo, a comprar fruta. Entonces, es una situación de verdad que a mí se me parte el alma. O sea, una situación muy complicada la que está viviendo hoy día La Cisterna. Hay algo importante. Cada comuna tiene ciertos lugares que la abastecen. Si tú destruyes esos lugares, obligas a todos esos vecinos a tener que movilizarse a otra comuna en busca de las cosas básicas, como alimentos, sí, claro, para abastecerse. Voy a poner el ejemplo de La Pintana. La Pintana le costó muchísimos años tener una pizzería que entregara a domicilio. Muchísimos años.
Y después de que abrió, también entendámoslo, un negocio que estigmatiza a una comuna y trata de decir no, porque esta comuna es peligrosa, bla, 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 bla. Este estigma y tiene la pintana que es terrible. Y finalmente ponen la pizzería, funciona perfecto. Sí, qué bueno. Los vecinos tienen la posibilidad de pedir una pizza que llegue a la puerta de su casa. Finalmente, cuando pasa todo esto, la terminaron quemando. O sea, perdieron, es un activo que les costó mucho conseguir. No digo que la cisterna sea lo mismo, pero estás perdiendo cosas que son importantes no solamente para la vida de la comuna, sino también para todos los vecinos. Avances, por supuesto que sí. Porque las comunas tienen que crecer. Y la única forma que crezcan es gracias al comercio. Sí, qué angustiante debe ser que uno viva en ese lugar y no tener abastecimiento, las cosas básicas para ti y tu familia, y el tema de la seguridad. O sea, de verdad que acá ojalá que se tomen las medidas ahora, porque ya están tarde, ¿no es cierto? Porque lo que hablábamos antes, hace un rato en este mismo programa, el tema de que tu casa es tu nido, tu refugio, tiene todo un simbolismo, donde está tu familia y todo eso, tu asentamiento. Entonces, que estés inseguro en tu casa o en el local, que a lo mejor un negocio que te costó, que a lo mejor quizás era familiar, ¿no es cierto? Y que te costó toda una vida protegerlo, sacarlo adelante, y que de un momento a otro lo quemen, lo saquen. O sea, de verdad que debe ser tan angustiante, así que ojalá que se tomen las medidas al respecto. Que no puedas darle seguridad a tus hijos hoy día por los disparos, por no saber si al día siguiente va a tener un pan para echarse a la boca. Es una situación dramática. ¿Sabes lo que también es dramático? Llegar al punto en que los vecinos tengan que enfrentarse a los saqueadores. ¿Está pasando? Que ya está pasando. Sí. Está pasando. Que es una situación bastante compleja, porque ahí es donde más denotas el abandono que ellos argumentan respecto a la palabra policial, abandono. Están un poquito desamparados. Sí, están un poco desamparados. Sí. Esto específicamente en el intermodal de la cisterna, en donde dije anteriormente, Américo Vespucio con Gran Avenida, se están enfrentando, muchos locales han sido saqueados, ya lo decía anteriormente, 67 saqueos en 2 días, me parece que es un descontrol total. Sí, incluso, y tenemos una imagen que la vamos a revisar ahora, el video, un centro de abastecimiento de combustible, una bomba de benzina, fue brutalmente saqueada, y estas son las imágenes de lo que pasó en la cisterna. Mira. Esto es el paradero 27 de la Gran Avenida. Dios mío, parece una película de terror. Sí. Sin Dios ni ley. No, se pasó. No, como esta película de... La Cofradía 27 de Gran Avenida. Se llama cuando la película que salen todos a dejarla embarrada y que no hay ningún control. La purga. La purga. La purga. Pocha. Trabajo muchas personas de años de esfuerzo, de endeudarse, de dar trabajo, de estar en comunidad, Sí. que se van... Es que es literalmente así, po. En 2 días se van completamente a la basura. Muy corto, Jaime. En un matinal mostraban, justo alcanzaron a captar a un tipo que estaba llenando su camioneta, la parte del pick-up, con todo lo que había dentro de su local comercial. Había sido cerrarlo y llevarse todavía los Rescatar lo que le queda. los activos que tenía para poder enfrentar posiblemente cuando pase la crisis, porque esto Ciertas comunas, eso me pasa, o sea, hay comunas que efectivamente son vistas con un prejuicio tremendo. clasismo, como casi todo. Con clasismo, exactamente, eso por un lado. Por otro lado, creo que esto también da cuenta, y tú lo mencionaste recién, da cuenta de que ese clasismo allá de todo esto que estamos viendo, todo esto nace, o toda esta brutalidad nace por de, bueno, saquen la famosa, ¿cómo se llama? El famoso impuesto a la benzina, que podría mejorar otras cosas. Tú recordabas el tema de los fletes, que tienes toda la razón, Alfredo. Sí. A ver, hay soluciones que podrían ser bastante inmediatas, que generen algún tipo de impacto y que también te permitan decir quiénes son realmente los que están
Insisto, yo creo que aquí las instituciones tienen que funcionar acorde a lo que está pasando. Y ahí voy con los empresarios que tienen mucha plata. No estoy hablando de las pymes, estoy hablando de los con perspectiva. Con una perspectiva más amplia. Porque, insisto, acá no es solamente que corra esta situación que es evidentemente peligrosa y preocupante, pero tenemos... Si sacaran las manifestaciones, ¿se podría discriminar mejor quiénes son, en el fondo, los protagonistas de estos actos vándalos? Lo he escuchado, ¿ah? Punto uno. Para separar, como tú bien dices, la paja del trigo. Y se lo planteo acá, es una pregunta. Y lo otro, también escucho al día siguiente van a estar siendo cuestionados por carabineros de nuevo, deja heridos por esto, deja heridos por lo otro, y hoy día efectivamente están casi restándose de lugares que saben que solamente van a salir perjudicados. Lo he escuchado afuera en otros canales, las preguntas las planteo porque me gustaría escucharlos. Mi respuesta es cortita nomás, porque... detenido estos actos es que, como muchos indican, hay un problema en la administración de las fuerzas de orden. Porque quizás a veces se concentran mucho en la marcha, cuando no están haciendo nada, cuando a media cuadra están dando vuelta un local. Entonces, no sé qué les dio con las marchas cuando muchas veces no pasa nada. Sí, son pacíficas. Sí, y cuando... O por último, ya... Entonces... ¿Podéis contar lo que me contaste de Santa Cruz? Se lo voy a contar porque me pienso que es bastante útil. Hoy día me tocó estar con el senador Osandón y también con el alcalde de Santa Cruz, un hombre bastante notable que recibió en directo, digamos, el aplauso y el respeto de todas las personas que viven ahí en el sector de Colchagua. Me dijo, ¿saben qué? Quiero decir algo. Yo he vivido esta explosión social al igual que todo Chile. Y no lo digo para cachiporrearme, ni mucho menos, pero en la comuna no se ha quemado ni siquiera un basurero. Entonces, de ahí yo salto y le digo, ¿es porque es parte del temperamento de la ciudadanía que usted tiene a su cargo? No, es por un asunto de administración y que consiste tan solo en lo siguiente. Queremos ir a marchar por las mismas cosas, FP, pensiones, todo lo demás. ¿Qué dijo el alcalde? Por favor, háganlo. ¿Por dónde quieren pasar? Por acá. He estado todos los días y no se ha quemado nada. Es que sabéis que ahí hay una cuestión súper delicada y no quiero sonar panfletario, y bueno, y si lo sueno, mala pata. Nosotros hablábamos de Fabiola poco esta estigmatización negativa del cuerpo carabinero, más allá de que creo que uno tiene que pensarlo. Tiene que pensar lo que está pasando con Carabineros desde la perspectiva de hay que
Carabineros por estructura no se manda solo. Entonces uno tiene que pensar, bueno, ¿qué es lo que está pasando acá? ¿Qué orden se le dio que justamente lo hizo el alcalde distinto? ¿Qué es lo que se les planteó? Y ahí yo creo que hay una cuestión más compleja. Entonces, insisto, tenemos que correr en paralelo. Es como cuando hablamos de la Constitución. Ok, sí, la Constitución sí ya cambió, pero no nos olvidemos de esto otro. Bueno, acá lo mismo. Sabéis que sí, están quedando todas estas embarradas, perfecto. Pero también hagamos esto otro porque vamos a limpiar la paja del trigo. Estamos haciendo cosas reales, sacamos este impuesto, no sé, mejoramos las ISAPRES o las cambiamos definitivamente. Se sienten realmente abandonados por parte de la fuerza policial y han hecho lo que haría cualquier persona, comenzar a enfrentarse a los saqueadores y tomando la justicia por sus manos. Esta es la lamentable imagen. Uy, eso es peligroso, eso es peligroso. Yo también lo encuentro peligroso. Sí, lo digo por terminaron volcando este vehículo. Sí, que estuvo bien. Esto sus manos, enfrentarse a estos saqueadores y terminan volcando este vehículo. Estamos viendo la imagen. Quiero donde iban a escapar, digamos. Quieren escapar, exactamente. Para que lo entendamos mejor, ahí tenemos el relato de una vecina que lo revisamos a continuación. Mira. Sí. Vino y empezó a saquear el Totus que está como a una cuadra de distancia, que ha sido vandalizada en varias ocasiones. Y el Pronto Copec. Destruyeron todo. La bomba está inservible, continúa. Le pegaron a los delincuentes, les quitamos 4 autos, se los dimos de vuelta, se los destrozamos y arrancaron. Era una batalla campal. Sombrero, sí. Guardando con sus hijas y un grupo de mujeres supermercados para que no lleguen y los roben, porque al día siguiente no tienen que darle comer a sus hijos. Cuidando, mira, se me paran los pelos, cuidando ellas la alimentación de sus hijos a través de guardarle en para los vecinos, menos mal. De partida, ellos no debieran hacerlo. Hay otras. Es que eso, tienes toda la razón. Pero ¿sabéis cuánto eran los delincuentes? Yo no me consta, pero tomo las palabras de la vecina que, según ella, participó de esto. Eran las personas que querían robar la caja fuerte y todo, eran 50. O sea, entendamos que los malos, si les vamos a poner así para que se entienda, eran 50. Son números. Y el problema es que la ley no protege a gente que tome la justicia en sus manos. No dijo por desgracia porque está correcto, si no volveríamos al viejo oeste. Pero lo que sí entiendo es de que a lo que tienen que llegar las personas cuando sienten que nadie acude en su ayuda. Porque no fue esto de anoche, esto lo han saqueado 20 veces ya. Pues entonces, ¿qué hace? Hay 2 detalles. Muchas personas argumentan que desde que empezó el estallido social se agarraron los portonazos. Lo que tratan de dar a entender de que en el fondo los delincuentes cambiaron de rubro. Evolucionaron a saquear. Y por otra parte, son especulaciones. Lo que digo respecto a las ollas comunes es alguien que lo decía, un tipo que vende particularidad en la calle, que lo decía a modo de evidencia personal. Me parece que hay muchas opiniones que van de lado a lado. Ahora, en la cisterna, específicamente en el... La intermodal no la habían tocado realmente, de hecho ahora está cerrada, había estado abierta.
Esto fue durante los últimos 2 días. En 48 horas pareciera que la olla a presión que había en la comuna realmente estalló y estalló hacia todas partes. Y eso es bastante complejo, porque es una comuna que es grande, viven muchas personas, sí, necesitan movilizarse posiblemente a otros lugares donde trabajan, en otras comunas, con lo cual la movilización, que ha sido la tónica más fuerte del último tiempo, respecto a que haya gente que pueda terminar sus turnos antes y todo eso, termina provocando esto. A mí me parece que es una situación bastante lamentable y creo que... Sí. Que le afecta a gente buena, claro, gente trabajadora, gente honrada. Claro, y esa gente no tiene que estar cuidando las cosas. Por eso, además, exponiéndose. Eso es lo que me parece peor. Exponiéndose y además, insisto, están haciéndole daño a gente que también necesita cambios, que también les urge una nueva agenda social, que también necesita sueldos dignos, que también... Entonces no entiendo porque al final los... darle de comer a sus hijos porque no pueden ir a comprar a un local, mientras que porque otros lo saquean. Claro, entonces, de verdad me parece una injusticia y estamos buscando justicia, ¿no? Eso es lo que estamos buscando. Es lo que se está pidiendo. La protección no es pareja, es contradictorio. ¿Sabe lo que pasa? Que hay una palabra que hemos repetido mucho a partir del 8 de octubre, del 18 de octubre, perdón. Claramente acá es difícil opinar como generalizando, porque efectivamente rabia, seguramente ira y caen en la violencia. Y por otro lado también hay personas que me imagino que antes de que empezara todo esto el 18 de octubre eran delincuentes, robaban, que sea lo mismo que se alaban los portonazos y todo eso, que se acabaron porque efectivamente las personas que se dedicaban a robar y que eran delincuentes están en su salsa. Sí, o no, le están dando en bandeja que pueden realizar su trabajo libremente. Pero ¿cómo va reconstruyendo? Yo insisto, a ver, que todas las instituciones den señales claras. Y cuando digo todas las instituciones, hablo cargo, somos parte absoluta y consciente del conflicto. Y a partir de ahora también como fiscalizadores. Exactamente, ¿no? Sí, tienes toda la razón, porque sí, es parte, bueno, es parte del rol que ahora tenemos somos que tener. como parte de la solución. Exactamente. Por otro lado, los empresarios. Y no estoy hablando de las pymes porque las pymes son víctimas de esta situación y han sido víctimas durante los 30 años. Mucho antes que partiera exactamente. Esto, claro. No, estoy hablando de los empresarios que tienen poder político en este país, que han... sueldo mínimo, porque si tú subes el sueldo mínimo, pero sigues con un costo de la vida así, no sirve de nada. Mira, no sirve de nada. Fíjate que simplemente por si no se escuchó, es que en el caso de la cisterna queda claro algo, nos guste o no, nos equivoquemos en la precisión de un dato o en otro, pero si van 2 días así, vuelvo a repetirlo, la protección no está siendo pareja. Exacto, porque llevan 48 horas donde está claro que ahí hace falta ayuda. Alguna gente argumentaba que, claro, en la cisterna no hay protección para los locatarios, sin embargo, a la hora de ir a un importante mall que policial. Y ahí es donde se pierde la confianza, como dice Jaime. Por eso han tenido tanto éxito las empresas de seguridad privada, porque finalmente...
7 saqueos, Eva Gómez. Por supuesto que sí, nos sumamos a ese abrazo cordial a todos los de La Serena. Y ojo, y esto es un ejemplo de muchas comunas y muchos lugares que están sufriendo exactamente lo mismo, La Serena. Así que un abrazo gigante y muy cordial. Vamos a comerciales y volvemos en un segundo. Bueno, hoy día tenemos un poco para despejarnos ya que es viernes. The Guardians, la película de superhéroes rusos, que es como la respuesta de Avengers, pero esta vez como los guardianes del sur chileno. Exacto, desde la ex Unión Soviética. Me entretenía. 200 películas que hay que ver antes de morir. Esta película yo la recomiendo a rabiar. La primera orden, maestro. ¿Y cuándo? ¿Cuándo? Ahora, si no es... Bueno, tranquilidad nomás, ojalá en casita con sus seres queridos. Cuídese mucho y el lunes tenemos una cita acá en Así Somos. Chicos, Respete para que lo respete. respeten